Vamos a estudiar hoy un libro de los últimos profetas menores del Antiguo Testamento. Es el libro del profeta Habacuc. Diga conmigo, Habacuc. Históricamente se sabe muy poco de Habacuc, este profeta, salvo que era un profeta, pero se conoce muy poco de los aspectos personales de su vida, de dónde nació, de dónde vivió, eso un poco así por la historia, pero se sabe muy poco de este profeta, partiendo de la alusión que hace pues, con respecto a un pueblo. En el libro habla de los caldeos, pues una nación cruel y presurosa. Podemos deducir que profetizó en tiempos cercanos a la destrucción de Nínive, unos 610 años antes de Cristo, al principio del reinado de Nabucodonosor y posteriormente del rey Joacim. El tema principal del libro de Habacuc es tratar de crecer desde una fe, digamos, débil, desde una fe perpleja, desde una fe escasa, ¿verdad?, hasta llegar a la altura de una confianza total y absoluta en Dios, ¿no? El nombre Habacuc se deriva del verbo hebreo y significa abrazar. Diga conmigo, abrazar. Eso es lo que significa Habacuc, el que abraza o el que se aferra, el que abraza o el que se aferra. Y es un nombre apropiado tanto para el profeta por su carácter, que vamos a ver en el libro, como así por la profecía, ¿no? Por su carácter, por el profeta y por el libro, ¿no? Por lo que escribe, ¿no? Porque Habacuc llega a una fe firme al enfrentarse con situaciones o cuestiones muy difíciles en aquel tiempo en el que vivió, ¿no? Entonces el que abraza, ¿no? Pero cuando decimos el que abraza no es en el sentido en el sentido romántico de decir, no, te voy a dar un abrazo, hermano, y qué bien, no es eso, no nos confundamos, ¿no? Porque ya escuchamos un abrazo y pensamos que un abrazo es estrechar un abrazo a una persona. No se trata de eso en el sentido romántico, sino en el sentido de consolar. ¿Cuánto dicen amén? El consuelo, ¿no? El abrazo puede ser un consuelo si se hace en un momento oportuno a una persona que está afectada por algún asunto y ese abrazo o ese calor pues puede transmitir no solamente un afecto humano, sino puede transmitir, si es de Dios, puede transmitir el espíritu de consolación, ¿verdad? Que es el consuelo, ¿no? Entonces, el consuelo posiblemente pues sea una de las afecciones mayores o penosas con el cual se tienen que enfrentar por los seres humanos, ¿no? Es decir, el gran interrogante que muchos tienen de por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas, ¿no? Esto es una pregunta pues muy actual que nunca pasa de moda, ¿no? El ser humano siempre ha cuestionado el por qué suceden cosas y dónde está Dios cuando suceden cosas, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Aún los incrédulos, aún más los incrédulos, ¿no? Pero a veces también los creyentes, ¿no? Caen en esa lucha de decir por qué Dios permite esto o por qué Dios permite aquello, ¿no? Si siendo Dios, si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿por qué Dios permite que sucedan tantas cosas en el mundo, ¿no? Pero bueno, no vamos a analizar eso, únicamente de mencionarlo por el tema del consuelo.
Y al leer esta profecía de Habacuc, descubrimos que el problema con el que tuvo que contender y sobre el cual acabó recibiendo una respuesta de Dios, hizo posible que Habacuc se convirtiera en un consolador para el pueblo de Israel en aquel tiempo, para aquella nación, ¿no? Y en alguien que podía abrazar a su pueblo en medio de la situación o del sufrimiento por el cual estaban atravesando, ¿no? Y es exactamente el mismo problema con el que nos enfrentamos hoy en día los seres humanos actualmente, ¿no? Porque el profeta vivió en un tiempo, pues vamos a decir, muy parecido al nuestro. Era un tiempo en el que todo estaba saliendo mal. Vivió en una época en la que hubo una gran corrupción, aflicción, y la nación y la tierra estaba llena de violencia, de odio y de estallidos constantes de maldad, ¿no? Y Habacuc fue casi un contemporáneo del profeta Jeremías, ¿no? Pero con ministerios proféticos totalmente diferentes, ¿no? Jeremías fue un profeta con una palabra siempre muy dura, muy incisiva, ¿verdad? De una palabra de exhortación completamente frente a un pueblo desviado y que constantemente necesitaba la corrección de Dios, ¿no? Y entonces Dios usó a Jeremías de tal manera que al final le terminaron haciéndole afrenta, rechazándole y afrentándole y hasta Jeremías entró en una crisis, no diciendo, pues no voy a hablarles más, me voy a callar, ¿no? Pero no pudo. El Señor, cuando quiso hacer eso, le dijo, no, tú tienes que seguir hablándoles. Y dice, traté de sufrirlo, pero no pude. O sea, había algo dentro de mí que no me lo permitió, ¿no? Entonces, así era Jeremías, ¿no? Y sin embargo, Habacuc fue un profeta con un ministerio totalmente diferente, ¿no? Veía las necesidades, sufría, veía las necesidades del pueblo y Dios le usó para ser instrumento de consolación. Amén. Instrumento de consolación. Porque vivimos en tiempos en los cuales no cabe duda que el hombre necesita consolación. Dice Eclesiastés, por ejemplo, sin querer detenerme, dice en el capítulo 4, verso 1, dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y aquí las lágrimas de los oprimidos, hay muchas personas oprimidas, sin tener, dice, quien los consuele, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, dice, y para ellos no había consolador, no había quien los consuele. Y esto es que no haya quien consuele, que no haya un consolador, que no haya alguien que vaya y que consuele en medio de las necesidades, en medio de las dudas, en medio de los conflictos, en medio de las situaciones que pueden atravesar las personas. Convivimos con muchas personas y en medio de nosotros las personas necesitan un consolador. Y a veces en vez de ir con ese abrazo de consuelo, vamos con la vara y no usamos el cayado, vamos con el golpe, herimos con nuestras palabras, con nuestras acciones, fastidiando a la gente, con prohibiciones absurdas. Esto pasa en las comunidades a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay Bernabés, no hay hijos de consolación, porque no hay obreros que transmitan consolación. Y hemos sido llamados al ministerio no solamente de la reconciliación, sino también a ser el ministerio de la consolación. ¿Cuánto dicen amén? Porque las personas necesitan en ciertos momentos dados de sus vidas que alguien les consuele. Amén. Y cuando alguien necesita consuelo y no lo encuentra, ¿qué le pasa? Pues que se desmorona, que se desvanece, que caen en tal aflicción, que dicen, ¿dónde está Dios en medio de nosotros? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué hago en la iglesia? ¿Qué hago en el ministerio? ¿Qué hago en la comunidad viviendo si no hay quien me consuele? Cuando necesito consolación y solamente recibo vara, ¿quién me consolará? ¿No? Vemos entonces, para no
porque me caliento un poco y me salgo del tema. Vamos entonces a parafrasear algunas partes del libro de Habacuc, comenzando con el capítulo 1. Habacuc, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc, dice, ¿hasta cuándo, oh Yahvé, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. El juicio no sale según la verdad, porque el juicio tiene que ir acompañado de la verdad. No podemos juzgar si no hay argumentos. Yo a veces cuando me vienen las personas con conflictos y me vienen a contar chismes, ¿saben lo que son los chismes? Chismes, que este, que aquel, que el otro, que tal. Pero a ver, hermano, que yo no tengo argumentos. Yo no tengo argumentos de juicio. Yo no puedo juzgar si no tengo la verdad. Porque tú me lo digas, puede ser un chisme. Me lo estás dando desde una óptica subjetiva y no es objetivo lo que tú me estás diciendo. Entonces no puedo juzgar. Y si no juzgo según la verdad, pues prefiero no juzgar. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay que juzgar según la verdad. ¿No? Según la verdad. Dice, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Lo primero que vemos en este texto es la queja, ¿no? ¿La queja de quién? La queja de Habacuc. Habacuc estaba en una situación de queja. Se estaba quejando contra Dios al ver lo que sucedía a su alrededor, ¿no? Empieza a reclamar a Dios incluso por qué Dios no le oía, ¿no? ¿Hasta cuándo clamaré y tú no me oirás, ¿no? ¿Hasta cuándo clamaré, Señor, y tú no me oirás? Y daré voces a causa de la violencia y no harás nada, y no salvarás. O sea, le estaba diciendo a Jesús, clamo y no me oyes, doy gritos y ves violencia y tal, y no hay quien salve, y no salvarás, ¿no? Y empieza a reclamar incluso a Dios porque no le oía y porque Dios estaba permitiendo aquella situación de un pueblo entregado a la iniquidad, a la destrucción, a la violencia, etcétera, etcétera. Y como el mensaje de advertencia de Dios no estaba siendo efectivo en el corazón de las personas, lo cual le lleva a quejarse contra Dios, por no ver de repente a Dios obrar en medio de todo lo que estaba sucediendo y ocurriendo, ¿no? Y tenemos que reconocer que todos nos quejamos de una forma o de otra. ¿Cuánto dicen amén? ¿Hay aquí alguno que no se queje nunca? ¿Ya? Ese ya tendría que estar en el cielo, ¿verdad? Porque la queja es algo que está en el corazón del hombre. Porque el hombre nunca está conforme con todo. Siempre hay una queja. Siempre habrá una queja, ¿no? Y quizás no lo hacemos directamente contra Dios, pero sí nos quejamos con Dios por no ver lo que de repente quisiéramos ver. Y cuando no vemos lo que de repente quisiéramos ver, pues entonces parece como que nos quejamos con Dios, porque yo quisiera ver esto, Dios, pero no lo veo. Entonces, si tus promesas, Dios, están escritas, si tú dices que esto y aquello, pero yo no lo veo, ¿por qué no lo veo? Pues, y nos quejamos contra Dios. O no contra Dios directamente, pero sí nos quejamos con Dios. Hace unos días, un hermano afectado por una lesión en su rodilla, tenía la pierna hinchada, con sangre acumulada por una rotura seguramente interna, un desgarre en el ligamento, y estaba inmovilizado, ¿no? Sin poder caminar apenas. Y me escribió un WhatsApp y me dice, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Digo, sí, claro.
Dice, ¿por qué cuando se hacen las cosas bien nos puede pasar esto? Refiriéndose a su afectación por la que estaba pasando. Yo me quedé pensando y rápidamente, antes de responderle cualquier cosa, porque a mí no me gusta responder cualquier cosa, pues me vino a la mente Romanos 8:28 y le escribí, mira hermano, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito han sido llamados. El hermano no me contestó, no sé cómo lo recibió, si me dijo amén o no, pero creo que sí me dio un visto, ¿no? Pero bueno, ¿sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? ¿Sí o no? ¿Sabemos o no sabemos? ¿Ya? Pues entonces, analiza, reflexiona. Tú dices que estás haciendo las cosas bien. ¿Se estaba quejando con Dios o no se estaba quejando con Dios? Sí, porque está diciendo, pastor, ¿por qué si estoy haciendo las cosas bien ahora me veo afectado con una lesión? Igual has sido imprudente. Que casi seguro que sí. Porque, bueno, creo que la lesión vino por estar jugando fútbol, ¿no? Yo no digo que no haya que jugar fútbol, pero si eres una persona que no tiene físico, que no tiene tal, pues guárdate ya porque te pueden fastidiar las rodillas y te agarra un trabuco de esos que hay por ahí en las canchas de fútbol, de estas de los barrios. Hay algunos que son trabucos y que son pata brava, ¿verdad? Y te agarra un pata brava, te mete un patadón y te rompe el menisco y te rompe la pierna. ¿Sí o no? Claro, hay que ser prudentes. En todo hay que ser prudentes. Entonces, bueno, no le quise decir que deje de jugar fútbol y todo eso, pero bueno, creo que a buen entendedor, pues pocas palabras le bastan, ¿no? Entonces, iniquidad, molestia, destrucción, violencia, pleito, contienda, la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, sale torcida la justicia. Habacuc veía problemas y pecado en todas partes, desde las relaciones personales hasta el tribunal o los tribunales de justicia, ¿no? Porque dice, la ley es debilitada, ¿no? Esto lo vemos hoy, vamos al orden del día. ¿La ley está siendo debilitada o está siendo fortalecida? ¿Cómo está siendo la ley? Cada vez la ley está más debilitada, ¿verdad? La ley está más debilitada cada vez, ¿ya? Y por eso sale torcida la justicia. ¿Cómo está la justicia? ¿Derecha o torcida? ¿Cómo está el poder judicial? ¿Cómo está? ¿Derecho o está torcido? O sea, esto es un texto muy actual. Y esto lo angustiaba tanto que clamó a Dios y le preguntó por qué no traía juicio y corregía las cosas de inmediato, ¿no? Y Habacuc abordó por las preguntas que surgen cuando alguien realmente cree en Dios. Pero mira a su alrededor y ve que el mundo no parece coincidir con la forma en la que Dios lo desea, ¿no? Y Habacuc veía esto especialmente al recordar, pues, tiempos anteriores de avivamiento bajo el reinado, por ejemplo, del rey Josías, y preguntó, Señor, pues, ¿por qué permites esto, no? Y Dios le responde con juicio y le dice en los versos siguientes, no lo vamos a leer, lo voy a parafrasear, le dice Dios más o menos, le dice, mira, voy a enviar a una nación que son los caldeos. Es una nación cruel, intempestiva, es una nación, de lo más malo, de lo peor, ¿ya? Y voy a enviar a los caldeos, un pueblo malvado y cruel, que van a destruir a Judá, a Israel, sin misericordia ninguna, y esto va a provocar aún mayor sufrimiento en el pueblo, lo cual le deja a Habacuc totalmente apesadumbrado y confundido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos, mis caminos, ¿sí o no? Porque más altos son mis pensamientos, más altos son los cielos que la tierra, y más altos son mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos, dice el Señor.
A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto o aquello? Pero ya tenemos nuestra mente, cuando hacemos esa pregunta, ya tenemos en cierta manera nuestra mente predispuesta con nuestra propia respuesta. Y la respuesta de Dios es totalmente diferente. Y entonces la queja brota constantemente en nuestro corazón, y por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la queja. ¿No que dice eso? De él mana la queja. ¿De él mana qué? De él mana la vida. Pero a veces no mana la vida. Lo que mana es la queja, no la vida. ¿Y la queja es vida o qué es la queja? La queja no es vida. De él mana la vida. Y por eso dice, guarda tu corazón de la queja, porque de él mana la vida. Amén. Muchas veces no sabemos guardar nuestro corazón, porque estamos habituados a que las quejas, las protestas, hoy todo el mundo protesta. Protestan los mineros, protestan los sanitarios, protestan los otros. Todo el mundo protesta, nadie está de acuerdo con el gobierno, nadie está de acuerdo con lo que cobra, nadie está de acuerdo con las leyes, nadie está de acuerdo. Todo el mundo protesta. O sea, vivimos en un mundo donde las protestas son habituales y son constantes. ¿Sí o no? No solamente en ciertos lobbies o grupos, ¿no? Sino en general. En general. Todo el mundo se queja. Todo el mundo protesta. ¿Verdad? Porque parece que protestando vamos a hallar justicia, vamos a hallar gracia, vamos a hallar respuestas, ¿no? O sea, ¿por qué protestan? Para encontrar ¿qué? Una respuesta, una solución. A veces la hallan, otras no, ¿verdad? Pero hay que protestar, porque si no se protesta, ¿no? El pueblo tiene que protestar, la gente tiene que protestar, todos tenemos que quejarnos de algo. Y entonces, pues estamos habituados a las quejas y a las protestas entren en nuestro corazón. Esperábamos una cosa y ¿qué pasó? Que llegó otra cosa. Y ocurrió todo lo contrario de lo que esperábamos. Y el corazón se llena de amargura, se llena de queja. Y en esas circunstancias solamente el espíritu de consolación es el que nos puede ministrar. ¿Cuánto dicen amén? Esperábamos una solución y lo que viene es una confusión, ¿verdad? Versos del 12 al 17, vamos a leer, vamos a saltar hasta el 12. Dice, no eres tú desde el principio, verso 12, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos. Rápidamente, como que hubo una reacción por medio del profeta, ¿no? Y se acordó, dijo, ¿no eres tú Dios? ¿No eres tú Dios desde el principio? Oh Jehová, Dios mío, santo mío. Y la respuesta dijo, no moriremos. No como diciendo, no, vamos a resistir. ¿Cuánto dicen amén? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Estaba hablando del castigo que estaba recibiendo de los caldeos, ¿no? Como una nación contraria y cruel y ya. Entonces, el versículo 12 comienza con una afirmación de Habacuc sobre la naturaleza de Dios. ¿No eres tú Dios desde el principio? ¿No eres el Dios del principio? Jehová, Dios mío y santo mío. Y luego dice, no moriremos. Esta afirmación es de gran importancia y de consuelo en momentos de adversidad, ya que el profeta estaba expresando su fe en Dios y su confianza en que Dios les iba a guardar, les iba a proteger y les iba a guiar en todas las situaciones difíciles que tuvieran que enfrentar. Y Habacuc muestra su confianza en Dios al afirmar diciendo, no moriremos. Incluso en tiempos difíciles, no moriremos. Amén. Y el versículo sigue, o la parte de otro versículo dice, y tú, roca, lo estableciste. Dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. La imagen de Dios como roca es una metáfora común en la Biblia y representa la fortaleza, la seguridad que proporciona la fe en Dios.
Y Habacuc está reconociendo que Dios puede ser una roca infranqueable que nos protege, pero también puede ser una fuerza poderosa que castiga a aquellos que son merecedores de la ira de Dios. Amén. Porque esa es la roca. La roca no es solamente para salvación, la roca también es para castigo. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es lo que estaba diciendo Habacuc. Estaba reconociendo el castigo de Dios porque la tierra se había desatado en opresión, en violencia, en maldad, en no sé qué y no sé cuántos, en que la ley estaba siendo debilitada, la justicia estaba siendo minimizada. Entonces era un castigo de Dios. Dios usó a una nación cruel, a los caldeos, porque Dios usa a los enemigos para a veces afligir al pueblo de Dios o a tu vida. Dios usa a los enemigos. Enemigos, dice, y por eso enviaré enemigos en vuestros costados, dice Deuteronomio, que os afligirán y os sacarán los ojos y pondrán espinas, dice, en vuestros costados. Hay un texto que dice así, ¿no? Y os afligirán y os probarán y no sé qué. ¿Quién hace eso? Lo hacen los enemigos. Dios deja sueltos a los enemigos a unas sabiendas de que van a hacer mal. ¿Para qué? Para afligirnos, para probarnos. Amén. Esto no le gusta a nadie escuchar esto. Nadie dice amén. Amén. Entonces, si seguimos leyendo, dice, muy limpio eres de ojos, dice el verso 13, para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes al impío, al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Bien, vamos al capítulo 2. En el capítulo 2 vemos ya la respuesta de Dios. Vemos la respuesta de Dios. Habacuc capítulo 2 del 1 al 4. Vamos a leer. Dice, sobre mi guarda estaré. Amén. Ya Habacuc estaba ¿cómo? Estaba en cierta manera reaccionando. ¿Sí o no? Estaba reaccionando. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y lo que he de responder tocante a mí, a mi queja. Y el Señor me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, dice, mas se apresura hasta el fin. Aunque tardare, ¿qué dice? Espéralo. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, ¿qué le pasa? Que se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. El justo por su fe vivirá. Amén. Aquí vemos ya una postura de Habacuc totalmente diferente. Ya no estaba quejándose en su corazón. Ya no estaba abatido por la situación, sino que ahora estaba en el lugar donde debía de estar. Como que se había puesto las pilas Habacuc, ¿sí o no? Se había puesto las pilas, había reaccionado. Se había puesto las pilas y dijo, voy a firmar mis pies. Voy a firmar mis pies sobre la roca, que es mi confianza, y dice, sobre mi guarda, es lo primero que dice, ¿no? Sobre mi guarda estaré, ¿no? Y sobre mi fortaleza, sobre la fortaleza dice que afirmaré el pie. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Voy a volver a mi puesto
de guardia, ¿no? Estaba diciendo, voy a volver a mi puesto de atalaya, a mi puesto de guarda, el lugar donde Dios me ha ordenado estar, como profeta de Dios. Un guarda es una persona que cumple una función, ¿sí o no? Una función. ¿Qué hace un guardia? Velar, ¿verdad? ¿Qué hace un guardia? Guardar la fortaleza. ¿Qué hace un guardia? Velar para que los enemigos no ingresen. Eso es un guardia, ¿no? Y dice, sobre mi guarda estaré y sobre mi fortaleza afirmaré el pie. Y dice, entonces voy a volver a mi puesto de guardia, al lugar donde Dios me ha ordenado estar, ¿no? Y es cumplir con su función, con su ministerio. Eso hacían los atalayas. Mi puesto de guardia es estar en las alturas. Nadie puede servir a Dios con una fe débil, ¿no? En las alturas Dios cambia la mentalidad. No es lo mismo saber de Dios que estar con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Veré lo que el Señor me dice, ¿no? Y veré lo que el Señor me dice, ¿no? Ahí hay una actitud del corazón, ¿ya? Vivir por la realidad de Dios, ¿no? Por lo que Dios me dice, ¿no? Veré lo que Dios me dice, ¿no? Voy a ver lo que Dios me dice, ¿no? Dice, ¿no? Y escribe la visión, declara en tablas, ¿no? Dice, y velaré para ver lo que se me dirá. Dice, sobre mi guarda estaré, afirmaré el pie, dice, y velaré para ver lo que se me dirá, a ver lo que Dios me dice, ¿no? ¿Y qué he de responder? Tocante a mí, a mi queja, amén. ¿Qué he de responder tocante a mi queja, no? Entonces voy a ver lo que el Señor me dice. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? La actitud de Habacuc también fue correcta porque esperaba que Dios le corrigiera. Y no le hizo esta pregunta a Dios porque pensara que Dios estaba equivocado y tuviera que explicarse, sino que lo hizo porque sabía que el equivocado era él, era él mismo y necesitaba ser corregido. ¿Cuántos dicen amén? Sus preguntas eran su invitación a Dios. No, sus preguntas eran una invitación a Dios, ¿verdad? Diciendo, Dios, no entiendo lo que haces, pero sí sé que tienes razón en todo. Entonces, por favor, háblame y corrígeme. Amén. Háblame y corrígeme. Esto es una oración muy, muy comprometida, ¿sí o no? ¿Tú le has orado a Dios alguna vez que te corrija? ¿Le has orado a Dios que te corrija alguna vez? Sí. Hay una canción, ¿no? que cantaba ¿no? El Melgar, ¿no? Que dice así, ¿no? Por favor, corrígeme, ¿no? Si estoy haciendo algo mal, corrígeme, Señor. Pero ¿se lo dices al Señor alguna vez? Cuando estás haciendo algo mal, dices, no, Señor, háblame y corrígeme. Háblame y corrígeme. Porque necesito que me corrijas. Y el Señor me respondió y le dijo, escribe la visión. Ya le estaba hablando el Señor, porque si le dijo escribe, no era porque Dios le estaba hablando y le dijo, escribe lo que te estoy diciendo para que seas de inspiración también a otros. Escribe la visión, declárala en tablas. ¿Para qué? Para que corra todo el que leyere en ella. Aunque la visión tardare un poco, mas se apresura hasta el fin, no mentirá. No mentirá. No mentirá. Amén. Diga conmigo, no mentirá. Dios no mentirá. Ven, ya han reaccionado. Amén. Eso es lo que quería escuchar de ustedes. No mentirá. Aunque tardare, ¿qué? Diga conmigo, espéralo. Diga al que está a tu lado, espéralo. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá y no tardará, amén. Porque Dios no tarda sus promesas como algunos tienen por tardanza. No tardará. Ten confianza.
Dios le estaba diciendo a Habacuc en un lenguaje más coloquial, le estaba diciendo: no te preocupes, Habacuc, no te preocupes, no te preocupes. ¿Ya? Dios le estaba transmitiendo confianza. Aunque hasta ahora no hayas visto el fruto de tu ministerio, ¿qué dice? Espéralo, amén. Escribe en tablas para que corra el que leyere en ella. Espéralo, que no tardará. Ten confianza, yo estoy contigo y tengo un plan de amor para contigo, amén. A pesar de que la situación en la que vivas, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, amén, para daros el fin que esperáis. Job en una ocasión dijo: he aquí, dice, aunque él me matare, en él esperaré, amén. Esto es impresionante. Dice, aunque él me matare, en él esperaré. Yo cuando leo eso me pongo a pensar y digo, qué profundidad, qué palabras, ¿verdad? Aunque él me matare, está escrito en el libro de Job. Si quieren lo pueden buscar. Aunque él me matare, dice, en él esperaré. Amén. Vamos a ir rápidamente para hacer un inciso, el Salmo 43, rápido, verso 3 al 5, dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, amén. Salvación mía y Dios mío, amén. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Decía el salmista, ¿por qué te abates? Le estaba hablando a su alma, le estaba diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y luego dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, amén. Salvación mía y Dios mío. Y luego termina, hay aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, por su fe, vivirá. Estaba afirmando la fe del justo, la fe inquebrantable, la fe inamovible, la fe verdadera, la fe del justo, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Y el libro termina con el capítulo 3, que es la oración. El capítulo 3 es la oración de Habacuc, que es como un salmo, es como un cántico, donde ya Dios le había ministrado a su corazón, amén, le había hablado a su corazón, le había consolado, ¿verdad? Le había abrazado, haciendo honor a su nombre, el que abraza, ¿verdad? Le había hablado a su corazón, y cuando Dios habla al corazón, es cuando ya todo ha pasado, amén. ¿No te ha pasado que a ti cuando has recibido una palabra, no, que Dios ha hablado a tu corazón directamente, pero no a tu mente, no en la iglesia, no a tu pensamiento, no. Cuando Dios habla una palabra a tu corazón, amén, a tu espíritu, amén. No, hay un contentamiento, hay un beneficio, hay una administración de Dios cuando Dios te habla a tu corazón y tú recibes esa palabra en tu corazón. Pues así estaba Habacuc. Dios le había hablado al corazón, había recibido la palabra, ¿verdad?, en su corazón, y entonces ya todo había cambiado, La queja, el desaliento, porque es una palabra que no queda en el aire, amén, que no queda en los aires, que no queda en la mente solamente, como un pensamiento que después al ratito se va, no, sino que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, amén, porque es como una espada, dice la palabra, y nos ministra de tal manera que la presencia de Dios convierte la queja en un cántico de alabanza, amén, en un cántico de gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso decía, de la queja, ¿cómo comenzó Habacuc? Lleno de queja. ¿Cómo terminó? Lleno de alabanza, lleno de cántico, lleno de júbilo, lleno de exaltación. Y dice ese texto, el capítulo 1, oración del profeta Habacuc sobre
Sigionot. Y yo me estaba preguntando, ¿qué es esto de Sigionot? Sigionot tiene que ver algo con la música. Un sigionot parece ser que era un instrumento de cuerdas o una expresión musical usada para acompañar a los cantores. Y posiblemente esta oración de Habacuc iba acompañada de música para ser cantada o recitada en el templo, ¿no? Esto es básicamente lo que dice Sigionot. En el libro de los Salmos también lo menciona, creo, hay una parte que también no dice esta palabra, Sigionot. Esto vamos a leer en los versículos 1 y 2. Habacuc 3, 1 y 2 dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Amén. Qué hermoso. Oh Jehová, he oído tu palabra y ¿qué dice? Y temí. He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Amén. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Podemos observar que en la vida de Habacuc había ocurrido un gran cambio. Esa experiencia gloriosa que tuvo mientras figuradamente se puso en la torre, ¿verdad? Sobre mi guarda estaré, sobre mi fortaleza afirmaré el pie, ¿verdad? Y esa paciente espera, como el Señor le dijo, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Esa paciente espera por una respuesta de parte de Dios. Le llevó a un proceso hasta llegar al punto de tener una confianza plena y absoluta en Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y no solo eso, sino que abrió sus ojos a la realidad de la cual él no era consciente anteriormente. Cambió completamente su modo de pensar y comenzó a ver la realidad desde un punto de vista diferente, que era el punto de vista de Dios. Amén. He oído tu palabra y temí. ¿Tú qué haces cuando oyes la palabra de Dios? ¿Temes? ¿O he oído tu palabra y temí? ¿Ya? Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. No te olvides de mostrar misericordia para con nosotros. Nosotros necesitamos mucho, Señor, de tu misericordia, de tu compasión. Es lo que estaba diciendo, ¿no? Amén. Y vamos a terminar, vamos a ir al final del libro, versos 17 al 19, cuando dice estos versículos que son muy conocidos, ¿verdad? ¿Cuántos conocen Habacuc 3:17? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. No había nada, la higuera no florece, en las vides no hay fruto, el producto del olivo está escaso, los labrados están no hay fruto, no hay nada, están hechos nada, las ovejas han sido quitadas del rebaño, de la majada, ¿verdad? No hay vacas en los corrales, no hay vacas, no hay carne, no hay leche, no hay nada, no hay nada. ¿Y qué dice el 18? Diga conmigo, con todo, yo me alegraré en Jehová, amén, y me gozaré en el Dios de mi salvación, amén, aleluya. Con todo yo me gozaré. Esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil. Yo lo estoy predicando, ojo, pero esto no es fácil, esto no es nada fácil. Yo a veces no me gozo cuando los labrados no hay mantenimiento y cuando la economía escasea y cuando no alcanzas para esto y lo otro.
tú te gozas, ¿verdad? ¿Qué empiezas a hacer? A quejarte, claro, a quejarte, pero que esto no funciona, que no se vende nada, que no sé qué, que no sé cuántos, que para aquí, que para allá, que qué hago, no sé qué, los bolsillos, vacío, no hay nada. Ni un sol, no tengo para pagar el arriendo, se me ha estropeado el carro, no tengo para ir al mecánico. ¿Qué hago, Señor? Dice, con todo yo me alegraré en el Señor. Amén. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Jehová el Señor es mi fortaleza. Amén. El cual hace mis pies como de ciervas. ¿Dónde están las ciervas? ¿Dónde están las ciervas y los ciervos? En las alturas. En las alturas, dice. Y en mis alturas me hace andar. Entonces, hermanos, el enemigo de la fe es la duda. Y después de la duda viene la queja. ¿Sí o no? El enemigo de la fe es la duda. Y después de la duda viene la queja. Y cuando las cosas van mal y parecen no mejorar, esto puede llegar a la vida de las personas, pero ahí es donde Habacuc recibió tal confianza en el Señor, fue ministrado por el Señor, Dios le dio palabra, Dios le corrigió, Dios le ministró, porque si no, no habría podido decir estas palabras. ¿Cuánto dicen amén? Si no, esto no estaría escrito en el capítulo 3, el versículo 17. No habría podido expresar eso el profeta si no hubiera sido ministrado por Dios directamente, con una palabra al corazón, ¿verdad? Con una confianza absoluta y total en Dios, ¿verdad? Porque es muy fácil decirlo, pero si no has sido ministrado en el Señor en ese área, aunque el mundo atraviese por grandes dificultades y escasez, nosotros viviremos confiados porque Dios cuidará de nosotros y nada nos faltará. Este pasaje muestra que la confianza en Dios no depende de las circunstancias externas o de nuestras condiciones o de nuestros pensamientos o de nuestras limitaciones. No. A pesar de que el mundo a nuestro alrededor parezca derrumbarse, Dios sigue estando con nosotros. Amén. Dios no se ha ido. Amén. Dios no se ha ido. Él está todavía. Amén. Dios no se va. Nosotros somos los que nos vamos, los que nos alejamos con la queja y con la murmuración y con el descontento ¿no? Dios sigue estando aquí. Amén. Yo sigo siendo Dios en medio de cualquier situación. Amén. Y su presencia es una fuente de consolación y de esperanza. Amén. La queja se convirtió en un cántico. Qué hermoso. La queja, la protesta, se convirtió en un cántico de confianza en Dios. Recibió la consolación de Dios, porque Dios le habló al corazón. Cuando nos quejamos, no podemos escuchar a Dios. Cuando te quejas, no puedes escuchar a Dios. En la queja, Dios no responde. El salmista decía, delante de Él expondré mi queja. ¿Delante de quién? Delante de Dios, dice, pero en cierta manera no contra Dios, sino en cierta manera para buscar la administración de Dios. Amén. Solamente 2 versículos así rápidos. Salmo 77:3. Dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y ¿qué pasaba? Desmayaba mi espíritu. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Me acordaba de Dios y me conmovía, me estremecía. Dios me ministraba. Pero me quejaba y ¿qué pasaba? Que el fuelle hacía... me desvanecía. Mi espíritu desmayaba. Me desfallecía. Me quedaba en nada. Porque la queja te lleva a eso, a desfallecer. A desfallecer.
me quejaba y desmayaba mi espíritu. Amén. Salmo 94, 19, y oramos. Salmo 94, 19 dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, ¿qué dice? Tus consolaciones alegraban mi alma. Amén. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, ¿qué dice? Tus consolaciones alegraban mi alma. Amén. Alegraban mi alma. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Señor. Amén.